Daniel, estamos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos con otro que es a imagen y semejanza, de alguna forma también estamos encontrándonos con Dios. Exacto. Y cuando tú hablas, y yo trato de percibir, la chispa divina equivale a ser como una célula de Dios. Sí. Y lo otro, sí. si lo quiero sumar, ¿y dónde está la misión de encarnar en hombres o mujeres? Bueno, se dice que Dios es padre, madre. Es decir, no es ni hombre ni es mujer, o es ambos, o contiene ambos, o ambos están contenidos en él. La chispa divina que está en proceso de tomar conciencia de su divinidad tiene que hacer la experiencia de vivir en estos extremos o estas polaridades enfrentadas o diferentes. Estarán enfrentadas o serán diferentes mientras no se consiga internamente unirlas en equilibrio. Y lo único que une en equilibrio al positivo y el negativo, y en donde no se produce un cortocircuito y fuego, lo único que une en equilibrio y que suma es el amor. Entonces, quien resplandece es el amor, es la resistencia en el foco, ¿no? Es decir, el positivo, el negativo. La resistencia es la que se pone incandescente y desde ahí resplandece. La unión equilibrada a través del amor, del positivo y del negativo. Tenemos que hacer la experiencia como espíritus de vivir como mujer para sentir esta polaridad que es la negativa y como hombre para sentir esa polaridad que es la positiva. Negativo no es malo, el negativo parece estar asociado al mal, pero el negativo no es malo, simplemente es una polaridad, ¿no? La luz no puede existir sin contener o comprender ambos polos. Si intentan verlo desde el lugar de Dios, que es la luz, de Él en su proyección, ¿no? Se desprenden estas polaridades, el positivo y el negativo. Y uniéndolas nos conduce a Él, a la luz. Tenemos que hacer la experiencia de vivir y de pasar por estos polos para poder comprender esas dos polaridades que en realidad están comprendidas en la chispa divina. La chispa no tiene sexo, es decir, es una forma que toma en su vehículo de expresión, no es la chispa. La chispa es imagen y semejanza del Creador, es padre, madre, no tiene sexo. Es la forma, como digo, ¿no? El vehículo de expresión. Por supuesto, el vehículo físico, que es el que es más evidente de su sexualidad, por supuesto que está acompañado también de un vehículo emocional y de un vehículo mental, también polarizados, bajo esta polaridad que le toca vivir como experiencia a la chispa divina en determinada encarnación. Siempre se busca de llevar equilibrio. Esto no depende de la chispa, no depende del ser espiritual, sino que depende de los señores del karma, que son los que dictaminan qué es lo más conveniente para cada uno, porque muchas veces se generan desequilibrios. Por ejemplo, el tener varias encarnaciones seguidas con un mismo sexo genera desequilibrios. Esto pasa a veces. No precisamente ese desequilibrio tiene que afectar al individuo de sacarlo de un centro, pero sí, por ejemplo, condiciona mucho a una homosexualidad, por ejemplo. Porque el ser espiritual viene trayendo encarnación tras encarnación una misma sexualidad y de repente cambia. Y entonces él tiene la tendencia y la sensación interior de no pertenecer o de que ese sexo no es el suyo. Por ejemplo, esto no es que para todos es lo mismo, porque no es para usarlo como excusa, sino que es una parte de una realidad. No por esto uno tiene que buscar o ir o caer en una degeneración. Es una realidad de una tendencia que tiene que ver con el espíritu.
No es la intención llegar a eso, ¿no? El karma, los jueces no tienen intención de llegar a eso, sino que para evitar que haya desequilibrios se va viendo de la inclinación que está teniendo en cuanto a que se va condicionando o va siendo influenciado por la realidad seguida tal vez de vivir en determinado sexo, que empieza a desarrollar determinada sensibilidad o razona de determinada manera condicionado por ese sexo, entonces, bueno, se busca el equilibrio y de repente se lo hace encarnar en el sexo opuesto. Para buscar el equilibrio. La humanidad hoy, por ejemplo, tiene en manifiesto y encarnado más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque llegó la era de la liberación, esta búsqueda de la libertad. La mujer ha ido obteniendo muchas concesiones, o ha ido alcanzando, ¿no?, muchas concesiones que ha estado buscando y que se ha merecido y que se ha ganado, que no poseía o que no alcanzaba antes o hasta ese momento o hasta estos momentos en los que pudo empezar a ver esta liberación, porque el hombre siempre vivió sometiéndola. Entonces empezó a encontrar su espacio, empezó a encontrar su lugar, empezó a tener su fuerza y empezó también a multiplicarse. Es decir, a haber una presencia en búsqueda de un equilibrio global dentro de la humanidad más fuerte de la mujer, cosa que antes no estaba presente. Porque la mujer para el hombre parecía que estaba nada más que en la vida para atender los asuntos de la casa, de la familia y complacerlo a él en sus deseos, y no tenía muchas más libertades. Para la mayoría de las culturas y de las personas en el mundo las cosas eran así, entonces no se le brindaba su espacio y por eso también no podían de alguna forma multiplicarse en número también. Desde una realidad kármica estoy hablando, ¿no? Eso fue cambiando y eso está haciendo que vayan ganando su espacio. La chispa, como digo, no se desprende del padre con una sexualidad porque el propio padre no la tiene. La chispa que se desprende es una forma de decir, porque en realidad no está desprendida, sigue todavía ligada al Padre, no se ha separado de Él, no es algo que el Padre está observando a la distancia, es algo que vive o es alguien que vive gracias a que el Padre la nutre. ¿Por qué? Porque aunque no sea visible para los ojos de la mayoría, del Padre se desprenden como... usando ejemplos que podamos entender, que en el mundo podemos comprender, como un cordón umbilical, ese cordón de vida que une del Padre a el ser, a la chispa divina que está buscando encontrar su lugar en la creación, ¿no? Es decir, para tomar conciencia de sí mismo y luego retornar al Padre de manera consciente. Retornar al Padre no es volver caminando al lugar donde salió, sino que en el lugar en donde se encuentra ser. Es decir, no querer ser, ni creer, ni soñar, sino ser lo que es en aquel lugar. Entonces el propio Padre podrá expresarse de manera consciente a través de su Hijo. Cuando esto se realiza, en ese momento es que se corta ese cordón. Y entonces ese ser que alcanza una maestría ya se lo conoce como Señor de su propia luz. Él administra su luz con amor, como el Padre le ha enseñado y de él aprendió. ¿Y cómo la administra? No la administra según él tiene ganas o le parece, sino que la administra según la voluntad de Dios. Porque le tomó tiempo, pero consiguió entender que la voluntad de Dios está por sobre todo, que está por sobre la suya, y que la voluntad de Dios no es que hagamos lo que Él quiere, sino que entendamos por qué Él quiere lo que quiere. Entonces Él quiere lo mejor para nosotros, esa es su voluntad. Nos dio libre albedrío, podemos elegir. Entonces dentro del libre albedrío, cuando la chispa elige cumplir con la voluntad de Dios y dejar de lado la suya propia, es que se encamina a tomar conciencia de sí mismo. Y ahí se produce en algún momento de esa evolución espiritual, se produce ese corte. En ese momento que se produce ese corte, que es un momento
iniciático espiritual muy elevado, muy profundo para todo ser, que no se da en muchos, porque la realidad es que en los cielos no hay tantos maestros como la gente piensa o quisiera. En esa realidad espiritual, en ese momento, el ser que está pasando por esa situación experimenta una sensación que nunca había sentido y que es muy difícil de sobrellevar y de poder asumir, que es la sensación, es decir, hasta ese momento se ha venido renunciando a las cosas del mundo, se ha renunciado hasta a la propia vida por atender la voluntad de Dios. Y en ese momento lo único que queda, y es lo más importante, es el propio Dios. Y nos sentimos solos con Él, ¿no? Porque hemos renunciado a todo lo demás. Pero en ese momento la sensación es de que Dios nos abandona. Lo único que nos quedaba nos abandona, Dios. ¿Por qué es la sensación de que nos abandona? Porque se produce el corte de ese cordón que nos nutría y que nos alimentaba. Entonces parece que nos abandonó, que es lo que dijo Jesús en la cruz, ¿no? Él estaba de alguna manera simbólicamente manifestando en palabras lo que pasa en estos procesos internos. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque parece que todo lo que está pasando solo Él lo podría resolver y hasta Él se ha ido y no podemos evitar las cosas como son. Entonces, es una sensación, no es una realidad, el Padre no nos abandona. Pero imagínense que tiene algún parecido a cuando muchas veces llevamos de la mano a nuestros hijos mientras están aprendiendo a caminar y en un momento que vemos que ya entendemos nosotros, tienen la capacidad, la preparación, la fuerza, el equilibrio para poder seguir andando por sus propios medios, les soltamos la mano. Y entonces tienen que solos encontrar el equilibrio y lo primero que suelen hacer es buscar un lugar de donde agarrarse porque le soltaron la mano, ¿no? Es decir, es esta realidad que es espiritual. El Padre no tuvo un día porque se sintió aburrido en el universo la idea de crear hijos para tener a quien amar y que quien vivieran rezándole, sino que el Padre fue creciendo, aunque esto parezca que no es posible, es la evolución, fue creciendo amorosamente en su interior. El amor fue creciendo y creció de tal manera y hasta tal punto que ya no cabía más en él, ya él no podía contener más amor y entonces ya lo desbordaba. Y cuando el amor lo desborda, en este desborde de amor, que es un tiempo muy lejano en la historia y más allá de este universo, en ese desborde de amor es que las chispas divinas salen de él. Es decir, es el amor que le desborda, que toma vida y forma más allá de él, que busca de alguna manera también llegar a tener su propia vida, ¿no? Su propio espacio. Entonces, este desprendimiento se produce con toda la atención de Dios constante, como supervisando y acompañando en ese proceso evolutivo a la chispa divina. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer un camino, si se quiere, de oscuridad. ¿Por qué? Porque no conoce el camino que debe de recorrer y tiene que ir tomando conciencia a través de cada experiencia que hace. Entonces, para que pueda enfrentarse o encontrarse con todas las experiencias que le pueden ser útiles, necesita el libre albedrío. Entonces se le otorga el libre albedrío a la chispa, para que decida, para que defina, pero tiene que definir. Entonces, no es decidir a conveniencia en el momento para poder obtener resultados inmediatos, sino que hay que hacer análisis en el tiempo. Y hoy tenemos que estar pensando qué es lo que estoy haciendo y pensando en que lo que estoy haciendo tiene que conducirme a alcanzar aquello que se pueda sostener eternamente, si quiero retornar al Padre. Retornar al Padre, como dije,
no es volver a algún lugar en el universo donde el Padre se encuentra sentado, sino retornar al Padre es en esta vida diaria que tenemos, de familia, de trabajo, de amigos, de hermanos, de desconocidos, de ser parte de la humanidad, en esta vida diaria, saber manifestar el amor de manera pura como el Padre lo manifiesta. Eso es volver al Padre, volver a estas raíces, ¿no? Comprender en conciencia. El Padre siempre nos está acompañando, pero no basta, Él sabe, tan solo con su compañía. Por eso también puso un ángel, el ángel de la guarda. Aún antes que el ángel de la guarda, estaban presentes lo que la humanidad hoy conocerá como la jerarquía espiritual. Es decir, antes de que el ser humano habite la Tierra, muchos millones antes, se conformó una jerarquía espiritual, seres provenientes de otros lugares del sistema solar, de fuera del propio Sol, muchos del planeta vecino a la Tierra, que es Venus, muchos seres de jerarquías muy elevadas espirituales que han trascendido, por supuesto, este umbral que la humanidad está por alcanzar, y con esa conciencia y con esa claridad se acercaron y se brindaron hacia la Tierra para ayudarle en este camino, ¿no? de que el Padre necesita expresarse de manera inteligente sobre el mundo material, para que puedan sus hijos reinar y gobernar sobre los reinos inferiores. Es decir, por eso se crea el reino humano. Entonces hay un orden, hay un cronograma, ¿no? de apariciones, hay un orden que está establecido, hay una organización desde antes que el hombre llegara a este punto. No es sorpresa la realidad que el hombre hoy está viviendo, porque corresponde o tiene que ver o está en directa relación con la realidad en la que vive. Porque desde los cielos las cosas se ven claras y nosotros las podríamos ver también con claridad si vemos las cosas de un lugar más elevado. Si yo ando entre la gente y no me salgo de esto y tomo como referencia lo que la gente hace, voy a seguir comportándome como tal, una persona más dentro de este mundo que trata de vivir su vida, sin lastimar, sin molestar a otro, pero sin interesarse tampoco por las necesidades o por cambiar las cosas. Vivo soñando con que en el futuro será mejor, pero no hago nada. Si yo miro desde un lugar más elevado, voy a ver un poco más clara la realidad. Entonces, cuando nosotros caminamos en medio de un congestionamiento de personas o de un amontonamiento, parecemos no entender a dónde se dirigen, ¿no? Porque todos están en movimiento, pero no se sabe hacia dónde es que cada uno va. Si yo miro desde un lugar elevado, veo desde un lugar más elevado, me subo nada más que a un segundo piso y ya estoy observando por dónde caminan. Y veo de dónde se encuentran y veo a dónde a continuación se encuentran. Es decir, han recorrido un camino y ahí se traza y se dibuja una trayectoria. Entonces, desde el cielo se observa la trayectoria de cada uno, ¿no? que se está siguiendo. Entonces, esta realidad tiene que ver con la historia, con lo que ha pasado. Hace 2000 años es simbólico, pero es concreto. El mundo le dijo a Dios que no quiere que el amor lo reine. Por eso se lo mandaron de vuelta. Es decir, no, acá no lo queremos porque nos está diciendo cosas que no queremos y que no compartimos. No tiene mucho sentido, por un lado, y por el otro lado es de esperar, porque no saben las personas la profundidad de la conciencia que mora o en la que vive un maestro. Porque las personas saben del maestro solo lo que él expresa. Y un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces siempre van a estar recibiendo lo que él entiende que corresponde transmitir. Ahora, cuando él transmite las cosas de una manera diferente a como la leyeron, que es lo que pasó hace 2000 años, ¿no? No comparten lo que dicen. Hoy no es muy diferente. Hoy se puede decir que está más agravada la situación, porque hoy la gente discute desde Internet, ¿no? Imagínense que alguien que viene del cielo y que toma forma y expresa las cosas
que para él son una realidad, porque son las cosas o la realidad en la que vive, no está hablando de un sueño ni de lo que le contaron, es la realidad en la que vive. Las personas le pueden discutir porque en realidad tal autor de tal libro dice tal o cual cosa. Pero se están comparando a una persona que escribe libros, que no es tan difícil, y con alguien que tiene conciencia, ¿no? Es decir, ¿quién es que pierde acá? Quien tiene conciencia no pierde nada, porque en realidad a él no lo cambian los libros que se escriben o que le discutan lo que es. Esta oportunidad que el mundo tiene en estos momentos de recibir enseñanzas es una oportunidad que nunca había tenido, porque las enseñanzas estaban veladas para la humanidad. Los conocimientos más allá de la capacidad de comprensión de las personas estaban velados. Hoy hay muchos conocimientos que llegan a las personas y que las personas pueden tener un acceso intelectual y comprender intelectualmente lo que significa, pero no se lo toma en conciencia y por lo tanto no trae sabiduría a la vida de las personas porque no se lleva a la práctica. Y la sabiduría se adquiere llevando a la práctica lo que se sabe, no tan solo aprendiéndoselo de memoria. Entonces, no, la viña del Señor no va a crecer, no va a multiplicar sus frutos, si no es que las personas que están en ellas no trabajan, no hacen su trabajo. Y cada uno tiene que estar en su lugar haciendo su trabajo. Yo tengo que estar en mi lugar, cada uno tiene que estar en su lugar. No nos corresponde otro lugar. No es mejor el lugar de otro que el mío. Mi lugar es el mío. Nadie puede vivir mi realidad. Ya es tiempo de entender, yo digo esto porque yo lo viví, de alguna manera así lo sentía, que nadie sufre lo que yo estoy sufriendo, nadie entiende el dolor por el que yo estoy pasando. Es decir, somos encerrados en el ego de tal manera que pensamos que somos únicos y que lo que nos pasa solo a nosotros nos pasa, nadie nos podrá comprender. Saber distinguir que el estado emocional que hay en nosotros, que a veces nos lleva a una euforia y esto nos da una fuerza para avanzar y para ir adelante y llevar por delante lo que se presenta para seguir avanzando, se genera a partir de una claridad que podemos llegar a tener, pero que ese estado emocional cambia y se modifica en nosotros a partir de que también cambia nuestra claridad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. La emoción se genera a partir de un pensamiento, siempre. No hay manera de que pueda ser diferente o seguir otro camino. Cuando hay un pensamiento, a todo pensamiento lo acompaña una emoción. Y toda emoción conduce al cuerpo a obrar. Entonces, seguimos nuestras emociones. Las emociones nos condicionan mucho. Pero no es la emoción la culpable, es en la mente que está el origen de ese impulso. Lo que pasa es que sucede tan rápido, ¿no?, que nosotros no estamos atentos, no lo podemos distinguir, pero la mente es la que nos traiciona con mucha frecuencia. ¿Por qué nos traiciona? Y porque dentro de la mente vive en nosotros la conveniencia a la vez que la necesidad. Vive en nosotros la pereza a la vez que la voluntad, ¿no? Vive en nosotros el desamor a la vez que el amor. Depende de la conveniencia, es quien está de turno para expresarse y llevarnos adelante por la vida. Si vamos por la vida diciendo, como antes decía, ¿no?, estoy en el camino, es como decir, bueno, yo mientras el viento sople seguiré en movimiento. Sí, pero ¿a dónde me lleva? Porque el viento sopla a veces de un lado, a veces sopla de otro. Y sí, estoy en movimiento, pero no voy a ningún lado porque tan solo me muevo sin tener rumbo. Primero hay que tener en claro cuál es el rumbo, qué es lo que quiero hacer de mi vida. Entonces, no es que todos querrán retornar a Dios y vivir una eternidad aburrida en amor, observando eternamente la creación en su proceso evolutivo, porque tal vez desde lo humano uno puede ver las cosas así, ¿no? Parece más divertido, más alegre o más cercano al amor para nosotros, estar con la familia, con los seres queridos, compartiendo.
No se trata de querer salir de esto, sino que de llevar el amor a todo eso de manera más desinteresada, y de esa forma también va a cambiar nuestra claridad. Y entonces esa claridad será la que nos vaya guiando siempre y nos llevará a tomar decisiones de producir un cambio. Para hacer toda esta experiencia es muy útil, por supuesto, para el espíritu, que la experiencia se haga desde las dos polaridades, ¿no? Como hombre y como mujer. La mujer siempre dice que el hombre no sabe lo que es el dolor de un parto. Claro, como hombre nunca lo pasó. Lo que pasa es que sí lo tiene que pasar el espíritu para poder comprender lo que eso significa, lo que es dar a luz, lo que es acompañar a esa luz en su proceso evolutivo, en su crecimiento, en todo momento estar presente, ¿no? Entonces, la mujer no duerme por atender a su hijo, mientras el hombre duerme. Es decir, hay que hacer la experiencia de vivir en ambos extremos o polaridades para comprender lo que esto significa. En esta experiencia de comprender amorosamente y de pasar amorosamente por vivir en ambas polaridades o a través de ambas polaridades como hombre y como mujer, internamente se va encontrando un equilibrio. Ese equilibrio nos lleva a la comprensión y a una convivencia más amorosa con los demás, con el sexo opuesto, en nuestra pareja, ¿no? Con nuestras amistades, porque lo vamos viviendo interiormente. Pero no es que la liberación femenina, por ejemplo, que es algo que está muy, muy presente y todavía sigue haciendo su fuerza en el mundo, tiene que ser tal que tiene que ganarle al hombre con todas las libertades que se tomó a través del tiempo y hoy le tienen que ganar, ¿no? Es decir, hacer lo que debemos, buscando siempre ser justos, porque al fin y al cabo, si queremos retornar a Dios, tenemos que entender lo que es ser justos. Ser justos es vivir en equilibrio, no buscándolo, vivir en él. Entonces, eso yo lo entendí en mí. Yo era una persona que vivía egoístamente, y por vivir egoístamente la mayor parte del tiempo hacía mucho mal, sin querer hacerlo. Yo no quería hacer mal a nadie, pero lo ocasionaba, porque trataba de aprovechar situaciones. Y entendí que tenía que dejar de hacer mal, tenía que empezar a hacer las cosas bien. Entonces empecé a ver como que el bien es el opuesto al mal. Y para poder llegar a hacer las cosas bien me lo tenía que proponer, que tenía que estar atento a todo lo que hacía para tratar de no hacer las cosas mal y hacerlas bien. Después me di cuenta que tenía que empezar a pensar antes de pensar lo que iba a pensar, para pensar las cosas bien y no especular. Entonces, claro, es que hay una mente superior, que es superior a esta inferior con la que nos movemos en el mundo. Ir poniendo y trayendo un orden a nuestra vida, un orden interno que nos permita ir superándonos, y que no estamos para superar a nadie. Entonces, en la medida que organizamos nuestra mente, en la medida que cuidamos lo que ingresa en ella, vamos teniendo una vida mejor. Ya lo dije en otros encuentros, no todos lo escucharon, que la mente se nutre, se alimenta, se enriquece a través de los sentidos. Entonces, lo que está en la mente de cada uno ingresa a través de los ojos, a través del oído, a través del olfato, a través del tacto, a través del gusto. Fíjense que cada vez que hacemos una experiencia con el entorno a través de algún sentido, nosotros razonamos sobre lo que está sucediendo. Entonces, yo sé distinguir cuál pizza es más rica, porque hice varias pruebas y saqué en conclusión que una de ellas. Entonces, cuando quiero comer pizza, pienso en esa que era la más rica. Y ahí analizo a qué distancia está, o si me la pueden traer, o puedo yo llegar. Estoy poniendo un ejemplo nada más con los sentidos. ¿Cómo vamos analizando? ¿Cómo ingresan las cosas? Si yo no analizo, si yo no selecciono qué es lo que ingresa a través de los ojos, y es la principal fuente de alimento o camino que sigue el alimento para la mente, la vista en las personas, ¿no? Si yo no selecciono lo que estoy mirando, ¿cuántas cosas miramos en televisión que no tienen ningún sentido
no producen, no crean nada que sea de bien en nuestra vida. Si cuántas cosas que por estar viendo nosotros nos atrevemos a sacar conclusiones y juzgamos y sentenciamos, y nos creemos jueces y nos creemos y nos ponemos en verdugos, y en realidad no cambiamos nada. Es decir, todo esto que entra en la mente, que no es seleccionado y que no es cuidado, tarde o temprano, en algún momento se hace presente en nuestra vida y nos va condicionando a pensar. Entonces, cuando el corazón intenta hablarme con pureza y pocas palabras, porque necesita muchas palabras para comprender el camino y lo que hay que hacer y cómo vivir en él, pero cuando nos habla con simpleza, nosotros lo complicamos mentalmente y empezamos a comparar, ¿no? Porque en realidad tal autor dijo tal cosa y cómo yo voy a estar pensando esto, o qué es lo que Dios va a pensar, o un día en que no, por más esfuerzo que hago no puedo llegar a una conclusión, le digo, Dios, por favor, dame luz para poder ver con claridad, como si alguna vez Él me la negara. Jamás me negó la luz. Nada más que yo no puedo ver con claridad porque hay mucha confusión en mi interior, porque cada cosa que pasa por ahí la dejo entrar en mi cabeza y luego todo eso hace una sumatoria de cosas que no me permite tener en claro qué es concretamente lo que hay que hacer, ¿no? Porque es lo que yo pienso, lo que yo siento, más todo lo que los demás opinan o dicen. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo sigo el camino? ¿Cómo las personas pueden hacer? A mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Es decir, meditar es difícil porque cuando cierro me cuesta concentrarme, porque me cuesta serenar la mente. Y claro, ¿cómo no va a costar serenar la mente si no tiene un minuto de descanso a lo largo del día? Constantemente está ingiriendo a través de todos los sentidos. Cuando cierro los ojos, intentando hacer silencio, me viene a la mente el recuerdo del olor a la pizza, esa que tanto me gustó, de las cosas que vi por la televisión, del juicio que saqué, del obrar de una persona que vi que pasaba por la vereda de enfrente haciendo algo que para mí era incorrecto. Me viene a la cabeza cuando una persona en un libro enseñó a meditar y dijo que hay que hacer silencio y visualizar que una luz cae sobre nosotros y nos baña. Nos invaden tantas cosas que dejamos entrar en la cabeza que al final, imaginémonos que Dios está tratando de comunicarse con nosotros, pero no puede porque tenemos ocupado el teléfono, ¿no? Es decir, estamos atrás de todo lo que nos pasa por la cabeza y nos da vuelta. Y Él está tratando de sencillamente llegar a nuestra vida con su presencia, que no es precisamente hablando. ¿Nosotros quisiéramos escucharlo hablar a Dios o quisiéramos poder vivir en su gracia? ¿Qué es más grande, no? Entonces, no, por más que lo escuchemos hablar, si después nosotros, como hacemos con mucha gente, lo que escuchamos, lo vamos a analizar y vamos a ver cómo lo ponemos de manifiesto, ¿para qué Él se nos va a hablar? Si nosotros vamos a poner en duda lo que dice y vamos a terminar haciendo lo que queremos. Entonces, el poder tener en claro muchas de todas estas cosas es posible a partir de llevar equilibradamente nuestra vida y nuestras energías. La energía negativa, como dije, no es mala. La energía negativa existe en todo el universo, no es algo que solo existe en la Tierra, en todo el universo. La energía negativa, como energía en sí más cercana a lo material, que es el mundo en el que vive el hombre, se desprende desde todo cuerpo en el universo, se encuentra en descomposición. Entonces, muy cercano a la Tierra hay un cuerpo celeste en descomposición, la propia Luna. Y la Luna en descomposición genera esta energía negativa. Y esta energía negativa está más cercana, en lo que es su polaridad y su fuerza, a favorecer la oscuridad o la inconsciencia del hombre. Entonces muchas veces lo conduce o lo influencia para hacer las cosas mal, ¿no? Vieron que la fuerza o la influencia que tiene la luna sobre la tierra en muchos aspectos, sobre la naturaleza, y mucha gente dice que se pone como alunada, ¿no? Cuando hay luna, cuando tiene toda esta fuerza, que los condiciona a perder su equilibrio, su centro, el cierto equilibrio, orden que pueda tener emocional. Pero no es malo.
es simplemente que es algo que influencia, que llega a nuestra vida, pero no nos condiciona. Esto está en nosotros, que sepamos llevar equilibradamente todo esto. Como antes decía, si hacemos cosas mal, yo entendí que tenía que hacer las cosas bien, pero luego entendí que Dios estaba más allá, porque Dios no es ni malo, por supuesto, pero ni bueno tampoco. Dios es justo. Y lo justo es que a cada quien lo suyo. Entonces, es justo que Él administre sus bienes como Él entiende, desde esa justicia. Es justo que yo obtenga, por el esfuerzo que hago, el salario que me corresponde, desde lo que Él sabe es justo, no lo que yo quiero ganar o obtener. Entonces, si busco justicia, que tiene que ver con hacer el equilibrio entre esas polaridades, más allá del sexo definido que tengamos como ser humano, si yo busco justicia, tengo que ponerla de manifiesto en toda situación en la vida, en todo momento, ante cualquier hecho. No siempre todo lo que se presenta es grato. La realidad es que nos toca tratar muchos temas que no quisiéramos tratar, pero con amor tenemos que enfrentarlo. Esto hace que nos vayamos superando. Esto hace que el amor ocupe cada vez más espacio en nuestra vida. Esto hace que el amor se haga presente con más frecuencia a través nuestro, en la vida, en nuestro obrar, y de esa manera también nos permita relacionarnos, conectarnos, interconectarnos a través de él, y no ya tanto del ego, pero depende de nosotros. No va a haber ningún maestro que nos saque el ego mágicamente, ¿no? Es decir, así como en las Escrituras está también Jesús echando demonios fuera del cuerpo de alguien, el amor de Dios puede sacar los demonios que están presentes en nosotros. Los demonios, digo, del egoísmo, ¿no?, que es presente en nosotros, porque son los que nos llevan a veces a pensar egoístamente y tratar de especular y sacar provecho de situaciones para bien personal. El amor siempre presente en nuestra vida es la luz que nos acompaña por el camino. Es la luz que nos guía por este camino de la vida que conduce al Padre. El lugar que iremos encontrando en la medida que vamos superándonos es el lugar más adecuado para poder ayudar y servir con lo que tenemos para compartir. Ese lugar de a poco va a ir siendo el que corresponde, que es que aquel que sirve y está en condiciones de servir se coloca al último, va detrás de todos los demás, porque quien está por delante no ve de la necesidad de los demás, porque no ve quienes vienen detrás. Quien se pone por detrás ve a todos los que están delante y puede conocer de su necesidad. Entonces, el lugar más adecuado para servir es estar por detrás, no ponerse por delante. Por eso, el pastor se ubica en el lugar en donde puede ver a todas sus ovejas. Es en un lugar más elevado. Ese lugar elevado no es el lugar en donde se ubica él por el ego, sino que es el lugar en donde el amor lo ha conducido, ¿no? Es decir, el amor es el que nos eleva. El amor es el que nos brinda, nos proporciona jerarquía espiritual. Y en los cielos hay muchas jerarquías. Y en el mundo de los hombres se va pasando por procesos iniciáticos que proporcionan una jerarquía espiritual reconocida y otorgada por el propio Padre. Pero es el amor creciendo en nosotros que nos lleva a tomar conciencia de esa jerarquía y por ende también de la responsabilidad de poseerla, ¿no? Todo conocimiento que se adquiere, que es de valor y preciado, o lo más preciado, que son los conocimientos que Dios brinda, son para bien de todos, jamás son de nuestra propiedad. Entonces, si pudimos alcanzarlos, es porque los hemos ganado. Y así como nosotros los hemos ganado, tenemos que comprender el sacrificio que llevó a alcanzarlos y de esa manera ayudar a los demás también a que entiendan el sacrificio que hay que hacer para alcanzarlo. No es cuestión de estar regalándolos. Esto es lo que decía Jesús, no es tirar margaritas a los cerdos. Porque ¿qué hacían los discípulos?
recibían la enseñanza de Jesús cuando estaban a solas con Él, y cuando tenían el momento de compartir con los otros, largaban todo lo que el maestro les decía. Pero no es tirar margarita a los cerdos, es decir, el maestro sabía a quién les brindaba. Las enseñanzas en los cielos se brindan así. Como dije, un maestro no enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Los discípulos no entienden eso y entonces piensan que todo lo que a ellos les hizo bien y les alegra la vida, se lo tienen que contagiar y transmitírselo a todos. Pero no todos se alegran porque uno les habla de la alegría que tiene. Porque la alegría que siento, lo que yo siento emocionalmente, se desprende de una realidad en la que vivo, de una verdad que conozco, que sé. Entonces, yo no puedo con palabras expresar lo que siento. Las palabras no pueden hablar, no hablan el mismo idioma que la emoción. Entonces, para poder llegar a entender la emoción, para poder llegar a vivir esa emoción, yo tengo que ayudar con palabras, pero no a que entiendan la emoción, sino a que entiendan que hay que producir un cambio en la vida para poder llevar una vida diferente que generará esa emoción. Entonces será la realidad en la que vivan. No busco que me comprendan a mí, busco que las personas se entiendan a sí mismas. Entonces que entiendan si quieren seguir viviendo así, marchando para donde sopla el viento, o entienden que hay que tomar una decisión de trazar un curso, de buscar un objetivo para alcanzar, y entonces concentrarse en el trabajo para atender lo que hay que atender en el camino para alcanzar ese objetivo. Es indispensable que primeramente se tenga en claro qué es lo que uno quiere hacer. Son 3 reglas que en los cielos se conocen como reglas doradas, que van en este orden, que primero es el saber, luego es el osar y luego es el callar. Entonces, si yo no sé qué es lo que busco, si yo no sé qué es lo que quiero, si yo no sé a dónde me dirijo, difícilmente lo alcance, ¿no? Cuando yo sé qué es lo que quiero, cuando yo sé qué es lo que estoy buscando, a dónde me dirijo, sé que si no encuentro la osadía, la fuerza para enfrentar lo que se presente, probablemente pueda llegar a desfallecer de camino. Si yo me doy por vencido porque se presenta una barrera o una limitación que parece insuperable. Entonces, cuando sé, también sé que tengo que con osadía enfrentar lo que se presente. Entonces es el saber y es el osar, estar dispuesto a enfrentar lo que se presente para alcanzar el objetivo. Y la amenaza de la pérdida de mi vida no me asusta, porque en realidad yo no he de cambiar en mis convicciones, en mi conciencia, porque mi vida se ve amenazada. Se ve amenazada mi seguridad física, mi realidad física en este mundo, pero no me ha de cambiar interiormente lo que sé, ¿no? Con osadía enfrento lo que se presente. Y en todo este proceso, y al final, saber callar, es decir, que es algo que la gente no sabe, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos bien y tenemos alegría por lo que encontramos, se lo queremos contagiar a los demás. Vos no sabés lo que encontré, lo que tengo, la experiencia que tuve. Lo digo porque yo lo hice también. Estas experiencias que yo tuve al principio trataba de llevárselas a los demás compartiendo y dije muchas cosas que no debía porque contaba con más detalle muchas experiencias que tuve, eran cosas personales que generaron a veces confusión en algunas personas, y hay personas que empezaron tal vez a prestar atención en lo que yo decía por lo que decía, pero no en realidad porque les fuese útil lo que decía. Es decir, les pareció agradable el fenómeno. Entonces, bueno, no es tan importante eso. ¿Cómo lo entendí? ¿Cómo llegué a eso? Haciendo más silencio, hablando lo necesario, atendiendo esto que decía Jesús, ¿no? Es decir, toda respuesta que lleve más que un sí o que un no tiene ego. Hacer un poquito más de silencio, aprender a utilizar las palabras de una manera más adecuada, con más propiedad, para que las cosas sean más claras para todos en lo posible. Estas reglas las tenemos que conocer, estas reglas las tenemos que cumplir, este orden lo tenemos que seguir, porque cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, pero hay que prepararse. No parece, de poco útil será que el maestro aparezca si el discípulo no está preparado, porque ni siquiera lo reconocerá.
entonces era una persona más. Hace 2000 años Jesús se presentaba con ropa blanca, con sandalias, algo sucio, desatendido, porque venían del desierto, ¿no? No había tantos lugares como tenemos hoy para ir a acomodarnos nuestra apariencia. Entonces era la realidad del momento, que Sabrán era semejante a la de todos los demás. Así que cuando uno llegaba a un sermón que iba a dar un tal Jesús, entre 2000 personas no sabía quién de todos era, porque no había algo que lo destacara. No es como muestra la estampita, un aura dorada en su cabeza y una luz que lo irradiaba, pues si no todos hubiesen creído y nadie lo hubiese querido matar, ¿no? Es decir, lo veían como cualquier persona. Lo que decía no era igual a lo que decía cualquier persona. Lo que decía hasta era diferente a lo que estaba escrito o a lo que se entendía de lo que estaba escrito. La mayor parte de las personas sabían de lo que estaba escrito conforme a lo que les revelaban, porque eran muy pocos los que tenían acceso a saber leer, a poder hacer la interpretación. Eran los señores de la ley y un grupito de señores de la ley eran los que le brindaban el conocimiento al pueblo, que en su mayoría eran ignorantes. Pero entonces no les costaba mucho a ese grupito poner a las personas en contra de ese que hablaba diferente a lo que ellos entendían. Hoy no es diferente en algún aspecto, ¿no? Es decir, mucha gente está creyendo en Dios y buscando a Dios por internet, como digo, o de una manera mágica, pensando en que por repetir determinado mantra se va a encontrar la luz, o por cuidar lo que uno está comiendo, su espíritu va a cambiar. Son cosas que son del mundo, son cosas que son pasajeras, como dijo Jesús, no lo que ingresa por la boca ensucia, sino lo que sale de ella. Y lo que sale de ella, como dije antes, es lo que está en la cabeza. ¿Qué sale por la boca? Lo que tenemos en la cabeza. ¿Cómo está lo que tenemos en la cabeza? Es porque es lo que nos han inculcado, porque es lo que nosotros vivimos atendiendo, porque es lo que no podemos dejar de atender, lo que nos atrae, lo que nos ocupa tiempo. Entonces desde ahí razonamos. A veces me ha tocado dialogar con personas que desde su estructura de creencia quieren enfrentar lo que yo estoy transmitiendo porque no está escrito, porque no es así, porque no lo ven de esa manera. Yo no le quiero ganar a nadie, no puedo, de hecho, y no intento imponerle nada a nadie. Intento que entendamos que las herramientas están en nosotros, porque el Padre nos la dio. La tierra está en nosotros, porque el Padre nos la dio. La vida es el propio Padre en nosotros, que constantemente se entrega. El amor es el camino que tenemos que seguir para saber utilizar de una manera inteligente, creadora, productiva, luminosa, para poder utilizar bien esas herramientas y para poder hacer fructificar a esta tierra. Pero es trabajo y más trabajo desde el lugar en donde nos encontramos. Todo tiene un porqué. No porque todo tiene un porqué lo tenemos que aceptar así como es. Hay muchas cosas que están presentes en nuestra naturaleza que deben de ser modificadas. Y no es excusa decir que me salió naturalmente y después pido perdón, ¿no? Porque a veces reaccionamos y pedimos perdón, ¿no? Disculpa, lo que pasa es que no lo pensé. Mentira, nadie habla sin pensar. La boca no se mueve si la cabeza no lo dictamina. Entonces, pensemos antes de pensar, no nos escudemos detrás de la naturaleza. Si las cosas salen mal o están mal en mí, las tengo que cambiar. Lo único que puedo cambiar, y es la misión que cada uno tiene, o está en relación con esto, es nuestra realidad. Porque así le digo, y hasta funciona en los cielos. El Padre no le pide a nadie que haga algo por el otro. Esto es algo que se siente. Y en los cielos nadie siente hacer algo por el otro que no esté capacitado para hacer. Es decir, cuando uno tiene resueltas sus cosas, cuando uno tiene respuestas a las preguntas que uno tiene para hacer, cuando uno está satisfecho porque ha encontrado para sí lo que necesitaba, es que tiene tiempo para poder atender a la necesidad de los demás y a su vez tiene sentido, porque cuando observa a los demás y su necesidad,
observa con ojos de aquel que posee y entiende y comprende de la necesidad, porque él ya lo ha pasado en algún momento y obtuvo resultados y beneficios o respuestas, soluciones, y entonces se va a acercar a la vida de las personas llevando esto que las personas necesitan. Entonces, el lugar donde él se puede ubicar es aquel lugar, porque es el lugar más lógico amorosamente, desde donde pueda ver la necesidad de los demás y donde pueda estar en cercanía para poder llegar amorosamente a la vida de los demás. No tiene sentido ponerse ahí de querer hacer algo por el prójimo cuando no hay nada para dar, y en esa están muchos, queriendo hacer algo por el prójimo y no tienen nada para dar, más que palabras. Viven recitando lo que se aprendieron de memoria de las escrituras, pero ¿qué tienen para dar en su interior? Están huecos, porque son repetidoras, de letra muerta. Entonces hay que traerla a la vida. Jesús vino a mostrar que el amor hay que encarnarlo, no es algo para adorar. Somos humanos, el amor, aunque sea, lo entendemos desde lo humano. Y a nosotros nos basta con que nuestra pareja, con que nuestros padres, con que nuestros hijos nos digan te amo por teléfono o a la distancia. Necesitamos de alguna manera el contacto, necesitamos atender, necesitamos brindar lo que el otro necesita, necesitamos también recibir atención a nuestras necesidades. La relación amorosa va en función también de hechos, de obra. Para el Padre también es así. O sea, tenemos que llegar a través de la obra a producir cambios, a favorecer con estos cambios también a los demás. De esa manera es que vamos trayendo de a poco, como el Padre quiere, el cielo a la tierra. Esto es lo que el Padre quiere. No que sus hijos vuelvan al cielo pensando en que partimos de este mundo para ir a un paraíso. No. Convertir en un paraíso este mundo. De hecho, así nos lo entregó el Padre, como paraíso. Nosotros lo convertimos en lo que es, que no nos agrada. Pero no está tan mal la naturaleza. Está padeciendo por nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestra injusticia, ¿no? Por la injusticia en la que vivimos, que reina en nosotros, por nuestro mal comportamiento dentro de esta naturaleza de la cual formamos parte y en la que tendríamos que reinar. ¿Pero por qué? No es el problema en sí lo que hacemos con la naturaleza que vemos con los ojos. El problema es que la naturaleza que vive en nosotros, que está en nosotros, no es controlada y no es ordenada. Y la naturaleza está compuesta por nuestras emociones, por nuestra mente, por nuestro cuerpo, por nuestro ser, es decir, nuestra alma que compone todo esto. Esta naturaleza tiene que tener un orden y tiene que tener un propósito para que haya un orden. No puede haber orden si vamos de acá para allá buscando, ¿no? Porque sabemos, la vida pasa, el tiempo va pasando, el tiempo es eterno, solo se entiende la eternidad en el presente. El presente es eterno, siempre es presente. Cuando el Padre intenta llegar con sus enseñanzas, ¿en qué momento, cuál es el momento más apropiado de llegar con su amor a la vida de cada uno de sus hijos? El presente. Siempre es en el presente. El Padre no está pensando, más adelante le voy a dar amor, ahora no se lo merece. No es así. El Padre es amor, no puede dar otra cosa. ¿Y el amor cuándo lo brinda? En el presente. Es el tiempo en el que eternamente vive Dios. En el presente nosotros estamos integrados. ¿Integrados qué quiero decir? Nuestra mente está acá, la emoción está acá, el cuerpo está acá, a él no le queda otra, porque es el más denso, el vehículo cuerpo físico está siempre en el presente, a él no le queda otra. Pero la mente está acá o está pensando en otro lado. Por ejemplo, a los discípulos que aún ya están iniciados jerárquicamente en el conocimiento de los misterios, le cuesta aún a los discípulos estar en el presente, porque no pueden evitar físicamente, no así en espíritu cuando se brinda la enseñanza, pero físicamente no pueden evitar, cuando un maestro les da enseñanza, hacer un juicio, ¿no? Desde los valores que ellos tienen para poder juzgar las enseñanzas, y hacen comparaciones. Que esto que dice es diferente a lo que yo sabía y a lo que me dijeron, y entonces ¿qué será la verdad? Lo que me está diciendo ahora, o lo que yo sabía, o lo que yo pienso, y qué hago con todo esto. Entonces
Bueno, ¿cómo recibimos las enseñanzas si estamos perdidos en el tiempo? Porque no estamos atentos a lo que hay, sino que estamos especulando con lo que querríamos o con lo que debería ser. Hay que estar atentos en el presente. Siempre estoy en la escuela teniendo que estar atento a la enseñanza en el presente. ¿Qué importa lo que me va a dar mañana? ¿Qué importa si el fin del mundo está cerca o está lejos? ¿Qué importa si existe o no el fin del mundo? La realidad es que hoy tengo que vivir en amor. Todos entendemos que en amor quisiéramos vivir. ¿Y qué estamos esperando? Pues, ¿que el otro tiene que empezar primero? Bueno, el otro empezará a su tiempo. Seguramente que hasta podrá llegar a acelerar su proceso si hay otros que le están dando ejemplo. Entonces, bueno, tengo que convertirme en ejemplo. Yo no vivo para ser ejemplo, porque no quiero pensar que soy alguien más que otro, sino que tengo que hacer las cosas como Dios manda. Y entiendo que lo que Dios quiere es el bien de todos. Lo único que Dios pide, y la verdad que no pide otra cosa, y que es lo que Él quiere, que todos vivamos en su amor. Es lo único que pide. Ahí, aunque parezca que son pocas palabras, está todo contenido. Y es todo lo que el Padre quiere, que vivamos en su amor, a través de Él. Ya he dicho en otro momento lo que es el pecado original. No es lo que está en la Escritura, no había ninguna serpiente, no había ningún árbol ni manzano, ningún Adán ni ninguna Eva, sino que esto simbólicamente representa este momento en el cual la chispa divina estaba tomando forma física dentro de este mundo de las tres dimensiones. ¿Y qué pasó en ese momento cuando la chispa divina hizo contacto con la materia a través de sus sentidos? Él pudo sentir como algo personal, desde sí mismo, como individuo, un contacto directo, pleno, fuerte con su entorno, el entorno material que le rodeaba, con la materia que de alguna manera le daba la posibilidad de ser a través de ella quien entraba en contacto, quien podía valorar y apreciar lo que le rodeaba. Entonces, al convertirse en individuos, poseedor de una materia, en un mundo material, empezó a ver a través de los sentidos y a entrar en contacto a través de los sentidos con esa materia y buscó, siguiendo el impulso que del Padre emana, buscó amorosamente de hacer contacto con esa materia. Y este impulso amoroso fue un amor que se fue canalizando, si se quiere, o fue tomando forma como amor propio, es decir, su propio amor, el amor que él sentía, es el que empezó a utilizar para entrar en contacto con la creación. Y empezó a sentir a través de ese amor que él podía hacer mucho para que el mundo cambiara y mejorara y superara y modificarlo. Y resultara también más beneficioso para él y para los suyos. Empezó a usar el amor propio. Ese es el pecado original. Haberse olvidado el hombre, la chispa divina, haberse olvidado de que por sobre todas las cosas está el amor de Dios por sus criaturas. No hay nada más grande. Esto está por encima de todo. ¿Por qué se olvidó de esto? Por lo que estoy diciendo. Porque él empezó a considerar la vida y la creación y las formas y las demás formas de vida desde su amor. Y desde ahí empezó a manipular y a utilizar. Y empezó a sentir que podía poseer, que podía administrar, que podía atesorar, que podía regular como si compartía o no o en qué medidas. Empezó a ver la presencia del amor egoísta en la vida de las personas. Este es el pecado original, es decir, haberse olvidado de esto. Esto se puede cambiar hoy, en este presente, empezando a ver la vida que nos rodea, la vida de todos los demás, por sobre todas las cosas desde el amor de Dios. Entonces, así tenemos que llevar nuestra vida adelante. ¿Qué importa si los demás lo entienden o no? Esto no me debe cambiar. Cuando digo que importa, lo digo con respeto, no digo es que si salen lastimados no me interesa. Yo no quiero lastimar a nadie.
Entonces trato de ir con precaución, con cautela, tratando de no lastimar. No es que porque yo tengo que avanzar, no me interesa a los demás que van en el sentido opuesto. Con respeto marcho, con respeto avanzo, con respeto atiendo la vida de los demás en el sentido que sea que van. Que si yo veo que alguien se está ahogando, me detengo y trato de ayudar. Y a veces no es tirar un salvavidas, a veces es meterse al agua. Es decir, hay que analizar los esfuerzos que hay que hacer. Hay que ponerse en el lugar del otro, siendo el otro, no siendo uno, ¿no? ¿Qué esperaría yo que hicieran por mí? Lo máximo posible para ayudar, pero no por pereza, sino que para que me ayuden a seguir adelante. Si alguien me va a ayudar a cargar la cruz, quisiera que solamente sea el día que entiendan que no puedo, pero mientras tanto yo tengo que cargar con mis responsabilidades, ¿no?